a todas. Soy Mónica Saavedra, instructora de Password en los Centros Cívicos Municipales de A Coruña. Hoy comenzaremos con un nuevo trabajo de Password avanzado, que además os resultará muy práctico en este periodo especial que estamos viviendo. Os propongo hacer una mascarilla tipo FFP, o también conocida como pico de pato. Lo haremos en posición vertical para que nos facilite el poder respirar con facilidad. Vamos a ello. Bien, pues vamos a comenzar. Esta es la mascarilla del tipo que os decía de pico pato y de que le vamos a hacer en vertical en vez de en horizontal. Aquí nos da como más soltura en la zona de la nariz para que nos pueda pasar el aire con más facilidad y que no tengamos tanta sensación de agobio. ¿Veis? Esta sería la mascarilla. ¿Veis? ¿Vale? Con las gomas que van por detrás de la oreja. ¿Vale? Entonces, este es el trabajo que vamos a hacer. Aquí tengo ya cortada otra para comenzar a hacer. Entonces, lo que necesitamos es el patrón. El patrón es de Asun Domínguez, de una academia de estudio de moda. Entonces, si vosotros hacéis la cuadrícula, como viene aquí, de 2 centímetros y tratáis de dibujar, pues ya veis, tal y como viene aquí así, la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, a los 5 cuadrados, que serían 10 centímetros, trazáis esta línea para hacer la curva, que sería la curva de la nariz y de la barbilla. Y después hacia atrás, pues también haciendo una curva que puede ser más pronunciada o menos. De hecho, bueno, yo esta curva la reduje. Era bastante espaciosa, o sea, para gente que tiene la cara muy ancha, pues a lo mejor sí, pero bueno, en mi caso, yo, adaptada para mí, reduje esta curva como 1 centímetro, ¿vale? Que no importa nada si aquí va más, la curva más pronunciada, ¿vale? Sí, en la nariz, en la zona de los ojos, es importante que no vaya demasiado desvariada porque es lo que nos deja pues la visibilidad y nos cierra bastante en la cara para que no salgan partículas, ¿vale? Lleva también unos pliegues aquí a 4 centímetros del borde, 2 centímetros y medio de distancia entre uno y otro, ¿vale? Y esto es lo que necesitaríamos. O sea, si vosotros dibujáis la cuadrícula, o sea, el rectángulo de 20 por 17 y os fijáis un poquito en cómo iría el dibujo, que sería, ¿vale? Os va a resultar sencillo sacar este patrón, ¿vale? Yo ya lo tengo recortado, ¿vale? Este es patrón y como os decía, yo le he quitado, ¿veis? Le he quitado un poquito aquí, me subía demasiado en la nariz y le he quitado aquí en la parte de delante para que no me quedara tan disparada. Me llega, suficiente para mi cara, me llega, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Aparte del patrón, necesitamos las telas. Las telas, en este caso yo he escogido para la parte de afuera esta tela, ¿vale? Hay que cortar 2 piezas con este patrón. Vosotros lo ponéis encima y con el boli borrable este que tenemos, que se borra con el calor, en este caso el mío es de color verde, el rotulador, dibujáis la plantilla. En la otra tela le dais la vuelta a la plantilla y volvéis a dibujar. Vale, esta sería la tela exterior, una tela para adentro, de forro, que lleva adentro, que yo he escogido esta, ¿vale? También 2 trozos necesitamos de esta tela. Y para darle rigidez, porque veis que está rígida la máscara, la mascarilla, está rígida, ¿vale? Y aparte que nos impide el paso de bastantes partículas. Bueno, sabéis que hay muchas formas de comprobar si las mascarillas protegen o no. Claro, como una sanitaria no va a ser, pero bueno, dentro de lo que podamos hacer en casa, que vaya pues lo máximo
que nos proteja lo máximo posible, lo máximo que podamos, ¿vale? Entonces tienen la particularidad de que las podemos lavar y yo en esta a mayores le echo como unos ojales, aquí en la parte del forro, llevo unos ojales que aún le podemos poner un filtro, puede ser un filtro EPA, un filtro de café, puede ser infinidad de cosas que ahora estamos metiendo para sentirnos un poco más protegidos. De todas formas, no son fiables como los modelos que están homologados, evidentemente. ¿Vale? Pero bueno, sí que nos protegen bastante. Entonces, yo para que coja esta rigidez y proteja bastante, he utilizado esta entretela. Esta entretela tiene pegamento por un lado, por el otro no, y es la que se suele utilizar en los cuellos de las camisas de los hombres para que tengan rigidez, ¿vale? Entonces, sé que está complicado, valdría con que le metierais otra entretela que tengáis en casa, así con un poquito de cuerpo. Claro, esta tiene la ventaja de que tiene cuerpo y al mismo tiempo el pegamento, pues también hace de barrera a la hora de que puedan pues, pasar virus, en este caso, que es de lo que se trata. ¿Vale? Entonces, yo he cortado los dos trozos también de la entretela de cuello de camisa, ¿vale? Necesitamos pues las gomas que van por detrás, ¿vale? Que no van por la oreja, que van de lado a lado de la cabeza, se meten debajo del pelo, esta en concreto se metería por encima de la oreja y sujeta muy bien. Entonces una va más corta que la otra. La larga sería la que va por la oreja, la de arriba, esta, que es de 24 centímetros, y la corta, que es de 20, sería la de abajo, ¿vale? Luego, para la aplicación, esto que lleva delante es un corazón que yo también le he puesto entre tela de esta misma que os digo del cuello de las camisas. ¿Veis? Aquí tenemos una plantilla con la forma de corazón, que yo he hecho en el acetato, la entretela del cuello de las camisas. Esta zona lleva también entretela, entonces tenemos doble protección ahí y nunca nos va a agobiar. Lo bueno que tiene es que aún teniendo tanta entretela y tanta protección, que no llega a ser 100%, pero bueno, sí bastante protección, no nos llega a agobiar nunca porque tiene espacio. Digamos, esta zona de delante no nos oprime la nariz, no la llevamos pegada ni a la nariz ni a la boca, entonces nos da sensación de que tenemos más aire, ¿vale? Yo he escogido este cachito para estas telas para ponerle luego el corazón ahí, ¿vale? Bien, pues esto es lo que en un principio necesitamos para empezar con la mascarilla. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser pegar la entretela del cuello de camisas a la tela que hemos cogido para la parte exterior de la mascarilla, ¿vale? Entonces, como ya las tengo marcadas, es solamente pues hacerlas coincidir. Hay que fijarse en la parte del pegamento, siempre por el revés de las telas, ¿vale? Y hay que fijarse dónde está la parte que brilla. La parte que brilla es la parte del pegamento. Eso es el cuidado que tenemos que tener, con lo cual esta tiene la parte del pegamento aquí, con lo cual vendría aquí, siempre en el revés de la tela. Y esta vendría pegada pues en esta otra parte, ¿vale? Tenemos que cortar 2 piezas de cada cosa, 2 piezas de entretela, 2 piezas de tela exterior y 2 piezas de tela interior, ¿vale? Ahora que la tenemos ya puesta ahí en donde tiene que ser, que es en el revés de la tela y la parte que le corresponde a cada una, planchamos. Entonces esto con el calor se adhiere a la parte de afuera de la tela que hemos escogido, ¿vale? Con paciencia, le damos calor, al máximo calor, y la pegamos. Una ya estaría. Veis que ahora al pasar la plancha con el calor se han marchado las líneas que estaban aquí con el rotulador borrable. Luego tendremos que marcar otra vez los pliegues en el sitio en el que iban. Esta la centramos y exactamente lo mismo, planchamos. Planchamos para que se nos pegue, ¿vale? Dándole calor suficiente para que no se nos suelte y quede ahí adherida. Entonces, como os comentaba, esta entretela me parece ideal para hacer ese tipo de mascarillas porque, aparte de ser compacta, tiene una textura, un gramaje cerradito,
tiene la capa de pegamento. La capa de pegamento viene siendo una goma que actúa como una barrera más, y a nosotros no nos va ni a dar más calor ni nos va a oprimir a la hora de respirar, ¿vale? Entonces ahora ya estaría pegada la entretela. Y lo que sí tenemos que hacer siempre que tenemos que coser curvas, siempre, recordarlo, siempre que haya curvas en la labor que vamos a hacer, hay que hacerle las piquetas para que las telas se nos adapten bien a la curva, ¿vale? Entonces le damos a todo el contorno. Se me olvidó deciros que el patrón que os di era sin el margen de costura. Mayores hay que dejarle el margen de costura, ¿vale? Aunque yo aquí le he dejado un margen bastante grande, como no me importa que le sobre tela, al contrario, cuanto más lleve, pues más me va a aportar a mi protección, ¿vale? El grosor. Entonces le vamos a dar las piquetas a todas las piezas cuando lleven curvas, porque si no, a la hora de coserlos no nos va a hacer la forma adecuada y nos van a quedar aristas que, bueno, que no resultan muy bonitas, la verdad. ¿Veis? Entonces, la tijera, hacemos estos cortes para que se nos adapte mejor. Por eso es importante que la tijera también corte bien. Bien, ya tendríamos las piquetas hechas. Con estas dos haríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Pero ahora sí, ya os explico que podemos empezar a unir estas dos piezas. Ya tienen la entretela pegada, entonces las podemos unir, ¿vale? Esto tendríamos que unir, encarar los derechos y cosemos por el revés, ¿vale? Entonces, con ayuda de los alfileres, lo único que vamos a coser ahora va a ser la curva de delante de la mascarilla, esta curva, el resto de momento no. Entonces, como tenemos el patrón bien cortado, es fácil hacer coincidir la entretela de un lado con la del otro, ¿vale? Y entonces colocamos los alfileres, pues como ya sabemos que hay que colocarlos en vertical, porque en horizontal nos pincharíamos, ¿eh? Vale, la entretela es durilla, veis que a lo mejor os cuesta clavar el alfiler, pero bueno, como los alfileres de patchwork ya sabemos que son más finos y más largos, insistimos hasta que nos entre, ¿vale? Entonces así ya tenemos las dos piezas encaradas y ahora pues ya podríamos coser, ya os digo, solo el tramo curvo, solo este, de momento solo vamos a coser ese. Y con las telas del revés hacemos lo mismo, ¿vale? Hacemos las piquetas en la tela, en las partes curvas y unimos esta parte de delante, que es donde va la nariz y la barbilla, ¿vale? La puntada que vamos a utilizar ya la conocéis, que es la puntada de patchwork, ¿vale? Que es un pespunte y un hilván dentro de la misma puntada y cosemos este tramo todo. Muy bien, pues como veis yo ya tengo las piezas cosidas, ya he cosido esta y he cosido la del forro también, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser marcar en la parte del forro donde vamos a hacer el ojal, por donde vamos a meter el filtro si queremos y al mismo tiempo nos va a servir para darle la vuelta a la mascarilla cuando la tengamos confeccionada. Bien, entonces vamos a marcar ese ojal. Esto nos mediría 10 centímetros, pues más o menos a 3 centímetros, 2,5 del borde. Marcamos un ojal. Si mide 10 en una base, pues le vamos a marcar de 2, 6, de 6 centímetros nos llegaría, ¿vale? Entonces vamos a marcar dos líneas, ahí como si fuera realmente un ojal. Entonces, yo el ojal en la otra lo hice con la máquina de coser,
Vosotros pues también podéis hacerlo en la máquina de coser y si no, pues lo que voy a hacer yo a continuación aquí es hacerlo a mano con puntada de festón. Entonces, yo no sé si sabéis cómo es la puntada de festón, pero bueno, os la explico en un momento. Ya estaría marcado el ojal, ¿vale? Bien. Entonces, si lo abrimos, vamos a coger el descosedor. Bueno, descosedor es para abrir ojales realmente. Yo utilizo de descosedor, pero realmente es para abrir los ojales. Entonces, como ya se supone que están alineados los dos, pues ya abro las dos telas, ¿veis? Estoy pasando para el otro lado y abro las dos telas al mismo tiempo. Voy a apoyar. Bueno, voy a sacar esta base blanda de aquí. Así mejor. Porque se me estaba hundiendo, como era la base blanda, se me estaba hundiendo. Y así me hace más apoyo la mesa. ¿Veis? Ya he abierto los dos lados de la tela con el aparatito este que es para abrir los ojales, realmente. Yo lo utilizo también para descoser porque tiene una punta muy apropiada para descoser. Bien, entonces ahora que esto ya lo tenemos abierto, lo que vamos a hacer va a ser con festón, pues rematar estos bordes para que no se nos deshilachen. Bien, entonces yo aquí tengo ya una aguja con este color de hilo, ¿vale? Para empezar a hacer el festón. Entonces, el festón es algo muy personal y muy intransferible. Hay gente que lo hace de una forma y hay gente que lo hace de otra, ¿vale? Yo tengo mi forma de hacerlo. Yo siempre coso de la izquierda hacia la derecha, lo que es el festón, ¿vale? Entonces, me sitúo con una puntada, no hago nudo, por supuesto, ¿vale? Me sitúo ahí y entonces mi forma, he dejado un extremo y ya queda un nudo. Mi forma de hacerlo es trazo un arco con el hilo, ¿no? Un arco hacia la izquierda que sujeto el hilo y doy la puntada, tirando del hilo hacia afuera, no hacia mí ni hacia allí, sino hacia enfrente de mí. ¿Vale? Vuelvo a hacer ese arco con el hilo, ¿no? Y doy otra puntada avanzando. Y veis que solo cojo, lo doy para preparar esta zona de aquí que no se me deshilache. Y tiro hacia enfrente. ¿Veis? Se va colocando en el borde, lo mismo siempre. Hago un arco hacia la izquierda que sujeto con la mano izquierda y doy la puntada. Las puntadas que vayan más o menos del mismo tamaño, ¿vale? Siempre, ¿vale? Y voy haciendo el festón, que esto va a impedir que se me deshilache la tela. Entonces hay gente que lo hace muy juntito. He cogido esta aguja porque era la que tenía enhebrada, pero bueno, realmente quedaba mejor con hilo, no con este hilo que es hilo de punto de cruz, ¿vale? Pero bueno, ahora cuando paremos para hacerlo con calma, quito estas puntadas y lo hago con hilo, ¿veis? Y si se trata de proteger, lo haríamos aquí, todo el otro lado y igualmente en esta parte de aquí, ¿vale? Pues vamos a hacerlo.